Bueno, entonces vamos a ver un apunte que ya preparé, que es el de carga y descarga de capacitores. Bueno, aquí es donde vamos a empezar a hablar de circuitos RC. ¿Qué era un circuito RC? Es un circuito eléctrico que tiene el parámetro, tiene elementos tanto resistivos como capacitivos. ¿Está bien? En este caso es un circuito que tiene una fuente de corriente continua, aquí, se lo conecta a una resistencia R y en serie a esta resistencia se le conecta un capacitor C. El capacitor, al encontrarse dentro del circuito y la resistencia al encontrarse dentro del circuito, entonces esto es un circuito RC. Aquí ya le puse también la referencia de tierra. Como le dije, esto es básicamente para indicar un punto de referencia de potencial cero. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos un elemento que almacena energía, la resistencia, por ejemplo, no es un elemento que almacena energía, la resistencia solamente absorbe y transforma la energía en forma de calor o en forma de luz, como vimos en la clase pasada. En este caso tenemos un elemento, que es el capacitor, que se comporta como un equipo eléctrico que almacena energía. Como sabíamos, por la definición de capacitor y capacitancia, este elemento almacena energía en forma de campo eléctrico en su interior, o sea, almacena una energía electrostática, que dependía de la carga y de la capacitancia. ¿Eso qué quiere decir? Que en el proceso de que el capacitor esté almacenando energía, inicialmente estaba sin energía y pasó a un estado con energía, o con energía tope, por así decirlo. En el transcurso que el capacitor pasó de un estado a otro, se conoce como un estado transitorio, que el capacitor va cargando y almacenando energía gradualmente con el tiempo. No es que instantáneamente el capacitor está cargado, sino que va cargándose con respecto al tiempo. Es lo mismo que nosotros veamos un balde y pongamos en una canilla de agua, abrimos la canilla y vemos cómo se va cargando el balde. Los estados inicial y final del balde es el balde lleno y el estado inicial, o sea, el estado descargado sería el balde vacío. Sería exactamente lo mismo. Y nosotros en el transcurso de vacío y lleno vemos cómo se va cargando gradualmente con respecto al tiempo el balde. Eso depende también de qué tanto abramos la canilla, qué tanto es el caudal de la canilla y entre otras cosas. Pero la energía que va a almacenar, o más bien la capacidad que va a almacenar de agua, siempre va a ser con respecto al volumen del balde. No hay otra forma que almacene más volumen del balde. Es una analogía, por así decirlo, de la hidráulica, de lo que es la capacitancia y de la manera que absorbe o carga almacena esta energía. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar la función transitoria en la cual se está cargando el capacitor? Por ejemplo, si es que nosotros nos hacemos pregunta, ¿cuánta carga almacena al cabo de 2 segundos? Y hasta ahora con las ecuaciones, con las ecuaciones que nosotros teníamos, no podíamos resolver esa pregunta o no podíamos responder esa pregunta. Entonces, necesariamente tenemos que hacer otro estudio. Para comenzar, empezando el estudio de los circuitos RC. Esto es un circuito RC general, el más sencillo de todo. Es una resistencia conectada en serie y estos dos se conectan a una batería. ¿Está bien? Sabemos que por el principio de la ley de Kirchhoff de tensión, comenzando a resolver el circuito, sabemos que la tensión de la batería, que era B, en este caso le llamé B simplemente, va a ser igual a la suma de la caída de tensiones de tanto la resistencia y la capacitancia o el capacitor. En este caso, esta sería una malla, si se acuerdan de la clase pasada, esta sería una malla
Y la ecuación de ley de Kirchhoff de tensión realmente decía que la sumatoria de tensiones o la caída de tensiones de una malla era igual a cero. Pero como la caída de tensión de la resistencia y el capacitor es negativo, para una cierta referencia, entonces termina siendo esta ecuación que está aquí. La caída de tensión de la batería, o la tensión de la batería, va a ser igual a delta BR más delta BC. Donde delta BR, por la ley de Ohm, sabemos que es igual a I por R. Y donde delta BC, por la ecuación de capacitancia, sabemos que es igual a la carga que almacena mi capacitor dividida la capacitancia. Ok. Aquí sabemos que la corriente que circula por el capacitor va a ser igual a la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Y es lo que vemos aquí. Esto que está aquí arriba es un punto indicando que es la primera derivada. Cosa que vemos aquí. Y porque está en serie con la resistencia, IC va a ser igual a IR. ¿Saben? Eso de serie y paralelo es independiente de los elementos eléctricos. Si un elemento está en serie con un capacitor, van a tener misma corriente. Entonces, la ecuación que teníamos aquí arriba termina siendo esta ecuación que vemos aquí, donde esto es una ecuación diferencial. La tensión de la batería va a ser igual a la primera derivada de la carga con respecto al tiempo por la resistencia más la carga sobre la capacitancia. Donde aquí podemos despejar, esto es una ecuación diferencial de variables separadas, muy sencillo de determinar, donde las variables van a ser el tiempo y la carga. Lo que voy a obtener, o la respuesta más bien de esta ecuación diferencial, va a ser determinar la carga en función al tiempo, desde cero hasta un tiempo que yo desee. Por eso, aquí tengo esta ecuación que está aquí, sigue integro esta ecuación diferencial ya de variables separadas. Obtengo esta ecuación y si pongo un pequeño arreglo, nos queda finalmente esta ecuación que vemos aquí. Que la carga final, una carga en un estado final cualquiera, el estado que yo desee, va a ser igual al valor del potencial de la batería por la capacitancia por 1 menos E elevado a menos delta T sobre RC, donde delta T sería la diferencia de tiempos desde el estado inicial y el estado final. Esta ecuación, como ven, es muy sencillo de determinar y es un poco largo como para acordarse. Mi recomendación es que se acuerden y si no se acuerdan de la ecuación, recuerden la manera como se demuestra esta ecuación. ¿Sí? Como le dije, es bastante sencillo. Ahora, la otra parte de la ecuación va a ser igual a la carga inicial. A esto se le tiene que sumar una carga inicial por E a la delta T sobre RC. Normalmente, los estudios y los problemas, vamos a suponer que la carga inicial es igual a cero y el tiempo inicial es igual a cero, lo cual me simplifica mucho mi ecuación, porque esto va a ser igual a cero y aquí delta t simplemente va a ser igual a t final, va a ser el tiempo final de evaluación. Pero esta sería una ecuación general, más general. Eso ocurre, o más bien eso se conoce como proceso de carga de un capacitor. Cuando el capacitor se lo conecta con una fuente de corriente continua, en este caso. Y aquí más o menos le puse una aclaración que para
el control total de esta ecuación, vamos a requerir los valores de Q inicial y T inicial, que son los valores inicial de tiempo y la carga del capacitor. Como les dije, nosotros normalmente tomamos como referencia 0 a estos dos valores, entonces la ecuación se nos simplifica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si es que yo tenía el mismo circuito, pero hacía un cortocircuito, cortaba el circuito con un conductor perfecto, tenía una llave también, abría el circuito y me quedaba simplemente este circuito que vemos aquí. Básicamente lo que hice es abrir el circuito, entonces ya la batería me queda fuera del circuito y también utilicé este conductor perfecto para cortocircuitar estos terminales que veo aquí. Entonces en ese caso, lo que va a ocurrir es que la energía que almacenó mi capacitor, y ojo, esto siempre tiene que ocurrir con un capacitor que tiene una energía almacenada, la energía que almacenó mi capacitor se va a ir gastando en la resistencia, o más bien en la potencia que está absorbiendo la resistencia y está transformando en calor, y otra parte, y una parte muy pequeña, o en radiación electromagnética. Entonces, va a haber otra vez dos estados. Un estado en el cual el capacitor está cargado y otro estado en el cual el capacitor está completamente descargado. Ahí es donde tipo, ya no hay corriente y ya no existe más nada. Nuevamente, el ejemplo, bueno, la analogía de la hidráulica. Agarramos el balde, está cargado y lo descargamos. Pareciera un proceso instantáneo, pero en realidad la carga del balde o el contenido de agua dentro del balde se va a ir descargando gradualmente. Entonces, si es que nosotros nos hacemos nuevamente la pregunta, más bien, ¿cuánta carga sigue almacenando el capacitor a cabo de 2 segundos? La cuestión es que nosotros teníamos tampoco poder resolver eso, entonces tenemos que hacer otro pequeño estudio aquí para determinar esa cuestión que nos va a responder. En realidad, esa ecuación ya la determinamos, es viendo esto que está aquí, esta cuestión que está aquí, esta cuestión general, en el cual el parámetro que nosotros vamos a hacer 0 va a ser la diferencia de tensión de la batería, porque aquí nosotros estamos desconectando la batería, no hay ninguna fuente de corriente continua dentro de ese circuito RC. Y lo que nosotros vamos a tener es esta carga inicial. Entonces, ese valor de descarga va a ser simplemente ver este valor como 0 y esa sería nuestra ecuación de descarga. Pero vamos a ver dónde sale también. Aquí, delta BR, por la ecuación de Kirchhoff nuevamente, va a ser igual a menos delta BC. Aquí se forma nuevamente una ecuación diferencial. Integramos y ordenamos eso. Nos queda esta ecuación que está aquí, que si notamos es la misma que está aquí si suponemos que este valor es igual a 0. Que conectamos la diferencia de potencial de la batería. Entonces, tenemos dos ecuaciones. Carga el capacitor y descarga del capacitor. Y de la ecuación general tenemos esta ecuación. Ahora, vamos a hacer el pequeño análisis. Como nosotros sabemos que la carga era igual a delta, bueno, la corriente era igual a delta Q sobre delta T. Esto obviamente es Q en función del tiempo y esta es la corriente en función del tiempo. Entonces, si yo quiero determinar la corriente en función al tiempo del capacitor, voy a tener que
derivar esta función que está aquí para obtener la corriente. O sea, básicamente lo que voy a poner aquí es la misma ecuación. La corriente va a ser igual a la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Como nosotros tenemos la carga en función al tiempo, derivamos esta ecuación que está aquí y vamos a tener la corriente. Y de esa manera podemos ir determinando todos los parámetros de este circuito. También podemos determinar la diferencia potencial de la resistencia, como en este caso el capacitor y la resistencia están en serie, van a tener misma corriente, entonces van a variar de la misma manera, y así sucesivamente. Esta ecuación es la que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, si le pide las corrientes y nosotros tenemos de parámetro la carga, o tenemos de referencia la carga. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el capacitor desde un estado cero a un estado final? Eso es lo que más o menos se conoce como secuencia de estado estacionario. Toda función transitoria, en este caso, toda función... Bueno, vamos a ver cuando... Ahí creo que vuelve. Ahí creo que se me escuchó. Bueno, como les decía, cuando tengo una función transitoria, esta es una función que representa un valor que varía con respecto al tiempo. Pero esta función transitoria es correspondiente a un sistema de almacenamiento de energía en el cual llega a un punto estacionario hasta otro punto estacionario, siempre se va a representar de esta manera. Va a haber una función 1 más una función 2 que dependa del tiempo. Pero a medida que pase el tiempo y llega a un tiempo muy, muy prolongado y hacemos el límite cuando el tiempo tiende a infinito de F2 de T va a ser igual a 0. Lo cual si evaluamos el otro límite del tiempo cuando tiende a 0 de F de T, que es la función transitoria, esto va a ser igual a F1. Esto siempre va a ocurrir, siempre y cuando almacenemos energía. Vamos a tener un valor que se llama valor estacionario y vamos a tener otro valor que va a depender del tiempo, que va a ser un valor transitorio. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Como el capacitor almacena energía, se encuentra dentro de este grupo y va a ocurrir lo siguiente. De la ecuación de carga, vamos a suponer que la carga inicial y el tiempo inicial son igual a 0. Entonces mi ecuación transitoria de carga final va a ser igual a V más 1 por 1 menos T a la menos T final sobre RC. Esta sería mi ecuación transitoria, en donde aquí podemos visualizar, si es que hago aquí el factor común, lo multiplico por los factores, V menos V por E a la menos T sobre RC. Aquí podemos ver claramente cuáles son el valor estacionario o el valor que se mantiene constante, que es independiente del tiempo, y el valor transitorio. Y si es que evaluamos este tiempo al infinito, o sea, llamamos este valor de t que sea infinito, vamos a tener un número elevado a la menos infinito, lo que es 1 sobre infinito. 1 sobre infinito sabemos que es 0, entonces llevado esta función a un tipo infinito, va a quedar este valor que está aquí. Va a ser el valor de P. ¿Eso qué quiere decir? Que el capacitor en el estado inicial, que vamos a suponer que un estado de carga 0, hasta el estado final tiene dos propiedades distintas. En el estado inicial
Si es que evaluamos este tiempo igual a 0, notamos que esto va a ser igual a 1, B va a ser, perdón, la carga que almacena mi capacitor va a ser igual a 0. Si la carga que almacena mi capacitor es igual a 0, entonces la corriente también va a ser igual a 0. La corriente que circula por el capacitor. Eso sí es que evaluamos esta T llevando a 0. Entonces, para el estado inicial, para T igual a T sub 0 igual a 0, y evaluando T igual a T sub 0, de final, tanto mi carga como mi corriente van a ser igual a 0. Ahora, en el estado en el cual mi T final va a ser igual a infinito, mi carga va a ser una carga final, va a ser la carga máxima que puede almacenar mi capacitor, y mi corriente va a ser, esperen, no, está mal, me equivoqué. Esto no es igual a 0, de que el valor de la primera derivada sea igual a 0 no quiere decir que su integral sea igual a 0, la integral va a ser constante. Esto va a ser igual a 0, ¿sí? Pero la corriente va a ser diferente de 0. Y aquí sí, en el estado final, carga final, cuando ya se cargó todo, ya no hay más circulación de corriente, entonces aquí sí la corriente va a ser igual a 0. Porque la corriente es la primera integral, la primera derivada de la carga. Sería de esta forma. Cuando mi capacitor está completamente descargado y se le conecta a una fuente de corriente continua, este capacitor lo vamos a ver como si fuera un cortocircuito. ¿Qué quiere decir eso? Entre estos terminales, lo que nosotros vamos a ver un conductor perfecto. Vamos a ver específicamente este circuito que está aquí. Donde estos serían los terminales del capacitor. Donde nosotros estábamos en el capacitor, vamos a ver de esta manera. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando el tiempo que evaluamos es igual a 0. Y lógicamente la carga inicial es igual a 0. El capacitor se comporta como un curdo, en donde la corriente inicial, corriente para t igual a 0, va a ser simplemente V sobre R. Va a ser la corriente máxima. Y para el estado final, cuando el tiempo siguió y siguió y llegó hasta el infinito, o sea, en realidad el infinito es imposible que llegar siempre, pero el capacitor ya se carga mucho antes de llegar al infinito. O sea, para un tiempo de 5 segundos, 4 segundos ya es un tiempo muy grande y el capacitor se encuentra completamente cargado. Este sería el estado 2. El estado 2 pasa un tiempo muy grande y el capacitor, más bien el circuito en sí, se va a ver de esta manera. Donde se encuentran los terminales del capacitor, va a haber uno abierto. Simplemente no va a dejar pasar la corriente. Y aquí
la diferencia de potencial del capacitor va a ser igual a la diferencia potencial de la batería. Por eso, la corriente que circula por la resistencia y por ende también debería de circular por el capacitor va a ser igual a cero. Así es lo que ocurre. Esto es para un tiempo final infinito y esto era un tiempo inicial, o perdón, un tiempo final igual a cero. No, tiempo final igual a cero. Siendo de premisa que la carga inicial era cero. Y así, esto es básicamente cómo funcionan los circuitos RC. De esta manera es como interactúa el capacitor, la fuente de tensión y una resistencia. Y siempre van a estar cambiando de esta manera. Bueno, y esto básicamente es, aquí concluye la parte y la sección de los circuitos RC. Este sería todo el análisis que vamos a realizar. Si es que, por ejemplo, tenemos un circuito un poco complicado, podría ser de esta manera. Y nos pide determinar, por ejemplo, nos da el valor de todas las resistencias, el valor de todas las capacitancias, y así sucesivamente me da el valor de delta V de la batería. Y me pide determinar la corriente que circula por esta resistencia para un tiempo igual a infinito, un tiempo muy, muy largo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los capacitores, para un tiempo muy largo, se comportan como un abierto, como vimos aquí. Por un abierto, entonces todos estos capacitores van a estar comportando como un abierto. Y este va a ser el circuito a resolver. Va a ser un circuito R, donde tenemos una, dos, tres, cuatro resistencias en serie y así sucesivamente. El análisis transitorio de este circuito es muy complicado, no lo vamos a llegar a ver, pues es demasiado complicado, pero les digo que esto se resuelve de otra manera. Cuando tenemos un circuito muy prolongado y tenemos que realizar la ecuación diferencial de cada uno de los sectores, básicamente lo que hacemos es utilizar la ecuación de Laplace, la ecuación de transformada de Laplace, y hacemos un artificio con los elementos del circuito. Eso van a estar viendo en la siguiente materia, que es circuitos eléctricos, el próximo semestre. Pero los circuitos que nosotros vamos a realizar son siempre unos circuitos muy, muy sencillos, máximo como, qué sé yo, puedo poner un capacitor acá en serie, de tal manera que tengamos una capacitancia equivalente. Vamos a estar pidiéndole esta ecuación transitoria, la evaluación de esa ecuación transitoria, y en el caso de que tengamos un circuito complicado, como les mostré aquí, vamos a estar analizando solamente en el tiempo igual a cero y en el tiempo igual a infinito o un tiempo muy prolongado, en lo cual se cumplen estos dos conceptos. Para t igual a cero y un capacitor descargado, se comportan como un corto, y para t igual a infinito y el capacitor se encuentra completamente cargado, se encuentra como un abierto. Eso básicamente. Y aquí es donde termina carga y descarga de capacitor. ¿Tienen alguna consulta?